Señores estudiantes, bienvenidos a la unidad 2 del curso Teorías Organizacionales. De entrada les puedo decir que vamos a mirar la primera teoría. Se llama la administración científica. ¿De dónde surge esta primera teoría llamada la administración científica? Por los años de 1930 aparece un señor que se llama Frederick Wilson Taylor. Era un ingeniero. Inició la llamada administración científica que buscaba aumentar la eficiencia de la empresa mediante la racionalización del trabajo del obrero. ¿Por qué se habla de obreros? Porque estábamos en un comienzo del desarrollo industrial. A comienzos del siglo XX, los patronos buscaban ganar al máximo al fijar el precio de la tarea. Ojo que ya hablamos de tareas. Mientras que los operarios reducían el ritmo de producción para equilibrar el pago por pieza, determinando los primeros trabajadores. Y hablamos de piezas. O sea que quiere decir que estábamos en algo industrial, que se fabricaban piezas para acoplarlas y obtener un objeto que podía ser sistemático en esa reunión de piezas. Entonces Taylor, en un primer periodo, escribió un libro, se llama La Administración de Talleres, sobre técnicas de racionalización del tiempo para el obrero. Taylor empezó su estudio con operarios en el nivel de ejecución, analizando tareas, o sea, lo que hacía cada obrero, y descomponiendo sus movimientos y procesos de trabajo para perfeccionarlos y racionalizarlos. Aquí Taylor empieza a incorporar la especialización para la realización de la tarea. Él comprobó que el operario corriente producía mucho menos de lo que era capaz y concluyó que si el operario más productivo percibe, obtiene la misma remuneración. Entonces ya aparece ahí un postulado, un principio. Dos que trabajan iguales, pero uno es más eficiente que el otro, entonces uno tendría que ganar más que el otro. Esto fue una de las comprobaciones de Taylor. Taylor fundamentó su filosofía en 4 principios. Miremos el primero. El objetivo de la administración es pagar salarios altos, según él, y tener bajos costos unitarios de producción. Para lograr este objetivo hay que aplicar un método científico de observación y de medición y establecer los procesos para lograr este proceso. Los empleados deben ser seleccionados científicamente, imagínense ustedes, igual que las ciencias naturales, y llevados a puestos de trabajo en condiciones laborables adecuadas para ser responsable en la ejecución de sus tareas de acuerdo a la actitud y capacidad que tenga cada trabajador. En esta época estamos hablando de obreros que estaban en las fábricas porque estaba emergiendo el desarrollo industrial. Los empleados deben ser entrenados científicamente en la ejecución de cada tarea hasta llegar hasta el perfeccionamiento de la misma. ¿Sucede esto en la actualidad? ¿Sucede esto en su empresa? Hay que tener la habilidad y la destreza de ejecutar una tarea con tanta perfección para ser más productivo. Ahí les dejo esa inquietud, si en esta época podemos tener como principio también eso que postuló Taylor en 1930. Otro aspecto que planteó Taylor fue la cooperación estrecha
entre los trabajadores y la atmósfera o el ambiente de trabajo para garantizar un buen ambiente psicológico. Y es importante tener en cuenta esto porque se puede uno apreciar que la administración se relaciona con otras ciencias. Miremos un segundo momento. Para ese segundo momento, Taylor escribió el libro Los Principios de la Administración Científica, en donde concluyó que la racionalización del trabajo operativo debía estar apoyada en una estructura general de la empresa para la aplicación de esos principios. Ojo, ya estaba hablando de una estructura. A partir de allí desarrolló sus estudios de la administración, que la denominó científica. Recuerden que la administración científica tiene que ver con la tarea del operario. Por tal motivo, cuando Taylor escribe este segundo libro, empieza a desarrollar otro criterio que se cumple actualmente en la administración. Y él descubrió lo siguiente: mira, las empresas producían de males. El primero, Taylor decía que muchos de los trabajadores eran holgazanes. Imagínense en eso. ¿En nuestras empresas también existen holgazanes? ¿O son llamados de otra manera? Y entonces esta holgazanería sistemática producía bajos dividendos para la empresa. Había un desconocimiento de la gerencia en cuanto a las rutinas de trabajo y el tiempo necesario para realizarlo. O sea que la falta de uniformidad en las técnicas y métodos de trabajo afectaba la producción y la productividad y la eficiencia y la eficacia de los recursos que ya hablamos en una unidad pasada. Para remediar estos males, Taylor ideó la administración científica y la organización racional del trabajo, el cual debe implementarse de una manera gradual, en un periodo de 4 o 5 años. Vea que él utilizó también el criterio de planeación, evitando alteraciones bruscas que causen el descontento de los empleados. A nadie le gustaría que como subordinado fuera presionado para cumplir una tarea en el menor tiempo posible sin que fuera partícipe de la organización. Ahora, la línea moderna del montaje en la época de Taylor arrojaba productos terminados a mayor velocidad, es decir, que entre más rápido hubiera la producción de estas piezas, mayor era la productividad. Si bien los métodos de Taylor produjeron un notable aumento en la productividad y mejores sueldos, porque no olvidemos que decía Taylor que el que produce más gana más, los sindicatos se empezaron a oponerse a esa presión que tenían las empresas porque el trabajador produjera más. Unos llamaron esa época la época de la mecanización, o sea que el hombre actuaba como una época, y la productividad y la eficiencia hizo que algunos gerentes hicieran explotar a los trabajadores. Muy sencillo, si les exigían y les exigían y cada vez más, con menos tiempo, mayor eficiencia y productividad, las fuerzas del trabajo se agotan y eso trae problemas en las organizaciones. Ahora, miremos la administración como ciencia. Para Taylor, la organización y la administración deben estudiarse y tratarse como una ciencia, no empíricamente. La improvisación debe dar lugar a la planeación. ¿Se acuerdan de la unidad anterior? Planeación, organización, dirección y control. Ahí él estaba utilizando la planeación, o sea que se debe de planear las tareas de una manera organizada. La administración puede ser concebida como una ciencia. Esto es un conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados
de valor universal que estudia las empresas y las organizaciones con fines descriptivos para comprender su funcionamiento, su evolución, su crecimiento. Además, la organización racional del trabajo está definida como un intento de sustituir métodos empíricos y rudimentarios por métodos científicos. No se les olvide que la organización racional del trabajo, como él la pensó a través de métodos científicos, tiene tres aspectos. Para Taylor, no se les olvide tampoco que fue uno de los pioneros. El primero es el análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos. Claro, es el instrumento básico para la racionalización del trabajo de los operarios. Se concluye que el trabajo puede efectuarse mejor y económicamente mediante esa división del trabajo, y aparece un nuevo término: división del trabajo, especialización del trabajo. El estudio de tiempos y movimientos. ¿Cuánto duro yo haciendo una tarea para producir un elemento y entregárselo a la otra persona para que lo acople? Si yo me demoro en esa actividad, afecto la cadena de la producción. Eso podía suceder en su organización y en su empresa. Por eso vimos en la unidad 1 la tipología de las empresas, y esa es la importancia de lograr uno ubicar este contexto de la administración científica en la época pasada y en la actualidad. Otro aspecto que estudió Taylor y que es de importancia es que él estudió la fatiga humana. Claro, todos nos cansamos, tenemos jornadas de trabajo, pongamos en la actualidad es de 8 horas, pero en esa época eran de 10 horas, 12 o 14 horas. Imagínese usted el tiempo de recuperación que tenía el trabajador. El otro aspecto es la división del trabajo, y ya lo había comentado, es la especialización. Es tan importante analizar la administración en base a la teoría clásica. Entonces miremos como recordatorio lo siguiente: el enfoque clásico de la administración se divide en la administración científica. Acuérdense que es Taylor su representante y su énfasis en tareas. Y ahora la teoría clásica con Henry Fayol, cuya importancia para él es el énfasis en la estructura. O sea que ya tenemos dos diferencias fundamentales en la escuela, ¿no? Para Henry Fayol, que entre otras cosas nació en Constantinopla y vivió en París, vivió toda la revolución industrial y la guerra mundial, la primera guerra mundial. Entre otras cosas, él era ingeniero de minas y ingresó a las empresas metalúrgicas y carboníferas. Para esta época hubo un gran desarrollo de la maquinaria, acuérdense, del carbón como elemento fundamental de la economía. En nuestra actualidad es el petróleo. Bien, conclusión, señores estudiantes. Fayol publicó su libro Administración Industrial y General como resultado de las investigaciones y estableció una serie de principios que se los voy a dejar a ustedes para que los consulten y los relacionen después en el desarrollo de su curso. Concluyo y me despido con lo siguiente: para Fayol, las funciones básicas de la empresa eran funciones técnicas, funciones comerciales, funciones financieras, funciones de seguridad, funciones contables. Podríamos hablar de 5 funciones de la empresa. ¿Para qué? Para Fayol. Bien, otros aspectos importantes de Fayol tienen que ver con la función que le da al nombre de la administración.
Por lo tanto, esta inquietud se la dejo a ustedes para que la averigüemos, la consultemos y la analicemos. Por último, me resta decirles una buena actitud positiva, una buena comprensión del tema y una buena participación de ustedes, y hasta nuestro próximo módulo. Felicidades y hasta pronto.